de todo ello, la organización la Izquierda Abertzale ha podido seguir con su proyecto de reevaluar y reconsiderar diferentes estrategias alternativas para ser más efectivos en su actividad política en Euskal Herria. Creo que el documento de la última semana fue una combinación y el resultado de todo el trabajo realizado durante los 2 últimos años. Y como sabréis, ha sido una labor muy larga, amplia, profunda. Se ha consultado a los seguidores de la Izquierda Abertzale para saber qué es lo que pensáis, qué es lo que creéis, cuáles son vuestras expectativas. Y cuando se adopta una postura política, no es una postura adoptada por unas cuantas personas porque consideran que es lo mejor, sino que se conforma, está avalada por lo que piensan los seguidores de la Izquierda Abertzale. Ahora vamos a abordar esto desde otra perspectiva. Cuando la Izquierda Abertzale decidió iniciar este viaje y revisar su estrategia, me quedo perplejo y sorprendido constantemente y intento entender la razón por la que el Gobierno de Madrid responde de la manera en que lo hace. Se podría esperar que habrían intentado escuchar las palabras y actuar de otra manera para posibilitar que quizás en algún momento, sin responder de manera directa, tomaran nota de lo que algunos dirigentes estaban diciendo y pensaran, bueno, hagamos que algunos presos sean repatriados a Euskal Herria o permitamos a algunos dirigentes, sobre todo los que hablan de paz, pues para que sean liberados, para que puedan estar con su gente y puedan impulsar su perspectiva. Pero es algo que nunca ha ocurrido. Y me resulta difícil entender el por qué no ha ocurrido. Así que de lo que estoy diciendo se puede concluir que yo creo firmemente en que lo que estáis haciendo en estos momentos como gente que apoya esta iniciativa e incluso los que estáis dirigiendo y liderando esta iniciativa, estáis al 100% en la vía correcta en cuanto a vuestra estrategia. Creo que es algo que pudiera lograr cambios significativos en la dinámica política en los próximos años. Una vez dicho lo cual, entiendo que entre vosotros y vosotras, bueno, todos somos diferentes, cada uno tiene su trayectoria, sus experiencias, sus perspectivas, y no tengo ninguna duda de que entre vosotros y vosotras hay gente, incluso entre gente que no hay aquí, que no está hoy, hay dudas con respecto a la nueva estrategia, y hay quien piensa que no permitirá lograr los resultados a los que todos aspiráis. Por tanto, es entendible que haya quien diga que, bueno, quizás hay quien diga no directamente, pero lo que quiero decir a los que no estáis muy convencidos con la estrategia actual es que os preguntéis cuál es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? ¿Se puede lograr una victoria militar?
nunca se logrará una victoria militar, eso ya lo sabemos. ¿Y qué ocurre si la violencia continúa? Creo que una cosa es segura si la violencia continúa, y es que nunca lograréis vuestros objetivos políticos, porque puede haber una bomba aquí, una bomba allá, pero lo único que conseguirá eso es endurecer la mente, la sensibilidad de los que están en el gobierno en Madrid, y además poco a poco os irá alejando a muchos seguidores que creen firmemente en el futuro y en los objetivos de la izquierda Abertzale. Así que creo que veréis que cada vez más seguidores empezarán a apoyar a otros partidos si esto ocurre. Y hay otros partidos que tienen aspiraciones similares, pero utilizan diferentes estrategias. Estoy totalmente convencido de que, si bien no puedo afirmar que si cambiáis vuestra estrategia vais a lograr unos objetivos determinados, no puedo afirmar categóricamente que un cambio os permitirá lograr vuestros objetivos finales, pero sí que puedo afirmar categóricamente que si no cambiáis vuestra estrategia, si esta estrategia no cambia, definitivamente no lograréis vuestros objetivos políticos. Esto está clarísimo, y si alguien tiene alguna razón para convencerme de que estoy equivocado, si sabéis que no vais a lograr vuestros objetivos a través de medios violentos, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de continuar con esa estrategia? Desde luego que tiene que haber otras vías. Y sería mejor intentar encontrar una estrategia que pueda tener al menos una posibilidad de lograr los objetivos de autodeterminación y soberanía. También tenemos que tener en cuenta que Europa es un entorno cambiante. No sabemos cómo van a caer las cartas en Europa, es decir, cuál va a ser la situación. No sabemos cómo evolucionarán las comunidades dentro de los estados. No estamos seguros de cuál va a ser la opinión dentro de 20 o 30 años en cuanto a las naciones dentro de los estados, en cuanto a las comunidades y naciones dentro de los estados, como en el caso de Euskal Herria. No sabemos nada al respecto, pero es bien posible que a través de medios legales transparentes, constructivos e intelectuales, a través de este tipo de luchas, se pueda, junto a otras naciones dentro de estados, tener una influencia en el pensamiento de Europa en los próximos 20 a 30 años. Son cosas que no sabemos, pero son situaciones que se pueden crear a través de una estrategia diferente, de diferentes estrategias, de diferentes perspectivas, y por lo menos, tal y como he comentado, existe una posibilidad, por muy remota que pueda parecer. Así que la cuestión, y ya quiero acabar con este punto y luego ya podremos plantear preguntas, es decir, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿A dónde vais desde aquí? ¿A dónde van vuestros partidos políticos desde aquí? Entiendo que no es solo los representantes y seguidores de la izquierda Abertzale los que están aquí representados, sino que también hay representantes de otros partidos políticos, y quiero felicitaros por ello a todos vosotros, porque creo que es muy importante
que aquellos que compartís algunas aspiraciones